Continuamos entonces con el fracaso en la dispensación del reino mesiánico. Fíjense que pese a las tremendas bendiciones de este periodo y sus condiciones tan favorables, aún así vamos a encontrar fracaso. ¿Cuál va a ser el fracaso? Rebelión oculta en el corazón de las personas. Evidentemente, esta rebelión va a ser en el corazón de aquellas personas, serán algunos de los hijos de los creyentes que entraron al principio del reino. Porque, como dijimos antes, las personas en el reino, todas las que entren van a ser creyentes, pero después, al no haber enfermedades, al haber salud, al haber prosperidad, va a haber una multiplicación demográfica, una explosión demográfica. Y como resultado de eso, muchas personas van a nacer. Estas personas van a tener que aceptar a Cristo. Si no lo aceptan, ¿qué es lo que va a pasar? Van a poder vivir en el milenio porque van a tener todas las condiciones de paz, de tranquilidad, de seguridad, pero no van a poder manifestar esa rebelión en forma abierta. Entonces va a ser una rebelión que oculta, va a estar en el corazón. Hoy día una persona le habla del Evangelio y abiertamente rechaza el Evangelio. Incluso hoy día muchas personas se burlan de Dios, pero en ese tiempo la rebelión va a ser una rebelión oculta, va a estar en el corazón, no va a poder ser manifestada libremente, porque toda manifestación de rebelión contra el Rey justo va a ser juzgada en forma severa con la muerte. Entonces esas personas van a estar durante todo el tiempo del milenio disfrutando de todas las bendiciones de lo que va a ser la tierra y de la economía productiva y todo lo que va a suceder, pero no van a tener al diablo que está incitándoles para que se rebelen en forma abierta. Pero terminado el milenio, en el cual el hombre va a poder aprender que solo a través del reinado del Rey justo, del Rey de paz, del Rey soberano, este mundo puede ir adelante. Y claramente después de ese periodo de tiempo, dice la Escritura, que Dios al final de los 1000 años va a soltar a Satanás. Fíjense, versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Recuerden que Satanás había sido atado. ¿En dónde lo habían colocado? En el abismo. Si sale del abismo, quiere decir que el abismo es un lugar de confinamiento temporal. Ya han transcurrido 1000 años desde que el anticristo y el falso profeta, Apocalipsis capítulo 19, fueron lanzadas, versículo 20, al lago de fuego. La persona que está en el lago de fuego no tiene escapatoria. Claramente vemos que ya están siendo atormentados, pero Satanás tiene una última oportunidad, sabe que le queda poco tiempo, entonces va a hacer la rebelión final. En esta rebelión final engaña a todas las naciones. Y fíjense, a Gog y a Magog, al fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. A Gog y a Magog. Esta es una recuerden que ya vimos algo cuando estuvimos estudiando la tribulación, que a la mitad de la tribulación el propio Dios destruye a Rusia con sus ejércitos. Gog y Magog. Entonces posiblemente acá es una referencia al lugar y al príncipe. Quizás está refiriendo que Rusia es la promotora de todas estas naciones, de una coalición, pero ya Rusia había sido destruida a la mitad de la tribulación. Pero acá en realidad es una referencia a todas las naciones. Todas esas naciones dice que esas naciones van a ser como la arena que está en el mar. Versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Cuál es esta rebelión oculta? Las personas que han vivido durante tanto tiempo en el reino milenial ahora van a tener la oportunidad por medio del diablo
justamente de manifestar su rebelión, su oposición contra aquel que está sentado en el trono. Y claramente Él los va a engañar. Y fíjense que esto rodearon el campamento de los santos. Es una referencia a Jerusalén. Quiere decir que las naciones van a ir hacia Jerusalén, marchando hacia Jerusalén. Esto es una rebelión abierta. Como resultado de eso, dice que Dios envió fuego del cielo, versículo 9, y los consumió a todos. Acá ya el juicio es de que Dios va a destruir a los rebeldes con fuego del cielo. Inmediatamente después dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Fíjense donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Dios va a destruir a los rebeldes con fuego del cielo. Luego va a arrojar al diablo en el infierno. Y por último, más adelante vamos a verlo, va a juzgar a todos los incrédulos. Todas las personas que van a ser juzgadas en ese momento allí, que con fuego del cielo, van a morir. Van a morir. Al morir, su cuerpo va a ir a la tumba, su alma y su espíritu van a ir, aunque está muerto espiritualmente, va a ir al Hades. Pero esas personas van a ser resucitadas. ¿Para qué? Para el juicio del gran trono blanco. Ahora, ¿quién es el personaje clave en esta dispensación? El Señor Jesucristo. La extensión del periodo desde la segunda venida del Señor Jesucristo aquí a la tierra con sus santos, hasta el juicio del gran trono blanco. ¿Por qué? Porque inmediatamente después del fuego del cielo tenemos el juicio del gran trono blanco. La característica o estado del hombre durante esta dispensación es que Cristo va a reinar personalmente acá. La iglesia, los santos del Antiguo Testamento, los ángeles van a estar en la Jerusalén celestial, pero al mismo tiempo va a haber una Jerusalén terrenal. Cristo va a estar reinando personalmente allí, en ese tiempo. La responsabilidad especial del hombre en esta dispensación va a ser reconocer a Cristo como Rey. Al reconocerlo a Cristo como Rey es reconocer su autoridad y también reconocer la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Una persona se salva reconociendo a Cristo como su Salvador personal. Entonces, ese hecho de reconocerlo Rey es que esa persona va a tener que creer que el Cristo que está sentado en ese trono allí en Jerusalén, tiempo atrás fue a la cruz del Calvario para ocupar su lugar y cargar con su pecado. El fracaso del hombre durante esta dispensación es claramente la rebelión oculta. Ahora, Satanás va a ser capaz de reunir multitudes para unirse a él en un ataque sobre el campamento de los santos. Es increíble esto, es increíble. Y el juicio, fuego del cielo. No se menciona acá ninguna intervención en gracia. Ya no hay intervención en gracia. ¿Por qué? Porque Dios ya le dio al hombre toda posibilidad, bajo toda prueba concebible. La única intervención de Dios en gracia acá podríamos llamarla la separación eterna del pecador, por un lado, justamente de la presencia del Dios Santo. ¿Qué aprendemos de las dispensaciones? Algunas lecciones que podemos ver de las dispensaciones, que son interesantes. En primer lugar, el hombre es egoísta e incrédulo. A través de las dispensaciones vemos eso, que el hombre es completamente egoísta e incrédulo por completo. ¿Por qué? Porque no quiere aceptar lo que Dios le da. A través de cada dispensación hemos visto claramente cómo Dios le dio al hombre toda oportunidad posible. Pero el hombre, en lugar de creer, el hombre es, en primer lugar, egoísta, porque piensa solamente en él, y es incrédulo, porque rechaza la revelación de Dios. Pero no solamente aprendemos eso, en segundo lugar, que a pesar de la jactancia humana en cuanto al progreso, el hombre es incorregiblemente malo. O sea, este mundo nos dice que el hombre va evolucionando de un orden inferior a un orden superior.
cuando la historia bíblica nos muestra todo lo contrario, que el hombre por naturaleza es incorregiblemente malo. El hombre fue creado por Dios para ser corona de la creación, pero a través de todo este tiempo vemos claramente cómo el hombre se degrada cada vez más. En tercer lugar, vemos que el hombre ha fracasado bajo toda prueba concebible. No pensemos como la gente del mundo piensa que tenemos un Dios egoísta. Dios no es egoísta. Por el contrario, Dios a través de la historia bíblica, vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, que Dios le da al hombre la oportunidad de ejercer justicia bajo toda prueba concebible. Pero el hombre deliberadamente, el hombre desoye lo que Dios le está diciendo. Y en cuarto lugar, ¿qué aprendemos de las dispensaciones? Que a pesar de sus propios esfuerzos, el hombre por sí mismo nunca puede glorificar a Dios. La historia bíblica nos muestra claramente en ese proceso y en esa historia cómo Dios le dio al hombre toda prueba concebible para que el hombre le busque. Y el hombre ha fracasado. Sola la gracia de Dios en nuestra vida puede hacer que nosotros seamos aceptos delante de Dios. Continuando con nuestro estudio y con este tema tan importante que estamos viendo en cuanto a claves para interpretar las Escrituras, tenemos que ver un tema que es sumamente importante, que tiene que ver justamente con lo que estamos viendo en este tiempo, en la dispensación de la gracia y la dispensación del reino, que son justamente las dos venidas de Cristo. Este tema es un tema muy, muy importante y vamos a ir viendo y vamos a tratar de entender qué es lo que la Biblia nos habla sobre la venida del Señor Jesucristo. En primer lugar, debemos entender que los profetas del Antiguo Testamento estaban anunciando la venida del Señor en repetidas oportunidades. Hablaban el Espíritu de Dios les revelaba a ellos que justamente que el Cristo, el Mesías, iba a venir tanto en humillación como en gloria. ¿Y cómo es eso? Iba a venir para sufrir, iba también a venir para reinar. O sea, frecuentemente los profetas mencionaban distintos aspectos de la venida del Señor, del Mesías, sin diferenciar la una de otra, porque ellos no podían entenderlo. Aparentemente había una contradicción, pero no había ninguna contradicción. ¿Por qué? Porque ellos se hallaban confundidos por lo que Dios le estaba revelando. ¿Por qué? Porque entre una venida y otra venida del Señor Jesucristo tenemos que ubicar el tiempo de la iglesia. El Espíritu de Dios les revelaba que Cristo venía tanto en humillación para sufrir como también en gloria para reinar. Él sufriría, Él derramaría su sangre, Él moriría. Eran las profecías del Antiguo Testamento, pero al mismo tiempo también leían en esas mismas profecías que Él iba a triunfar por encima de todos sus enemigos. ¿Cómo iba a morir? ¿Cómo iba a sufrir? Y al mismo tiempo, ¿cómo iba a reinar? O sea, Pedro nos da una explicación allí en 1 Pedro capítulo 1. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 11, dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían después. Él en el versículo 10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, nos está hablando a nosotros, dice, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Claro, porque Dios les reveló a ellos lo que era necesario para esa época. No les reveló todo el programa de Dios. Fíjense que acá les dice claramente, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano que los sufrimientos y las glorias que vendrían después. Ellos no podían conciliar estos dos hechos. De lo que ellos no se daban cuenta es que estaban tratando con dos venidas diferentes del Señor Jesucristo, separadas por un tiempo más de 1000 años. Fíjense en el próximo gráfico que vamos a ver ahora. Ahí tenemos las dos venidas de Cristo.
Si ustedes prestan atención en esas dos venidas de Cristo, así es como un profeta del Antiguo Testamento veía las venidas de Cristo, como la cima de dos montes. Él podía observar a lo lejos y veía un monte, y más lejos veía el otro monte. Lo que el profeta en el Antiguo Testamento, lo que no podía ver, era justamente el valle que había entre un monte y el otro monte. Ese valle él no lo podía ver, así de la misma manera que nosotros, si observamos unas montañas, vamos a ver los picos a lo lejos, vamos a ver el pico de una montaña, y si hay otra montaña atrás más alta, vamos a ver el pico, pero no vemos lo que está entre medio entre una montaña y la otra. Así sucedió con los profetas del Antiguo Testamento. En la primer montaña, hablando del lenguaje figurado, por supuesto, era la primera venida de Cristo, los sufrimientos de Cristo. Pero también veían después las glorias que vendían después. Por eso ahí tienen una corona. La primera venida es una cruz, la segunda venida es una corona. Entre la cruz y la corona hay un lapso de más de 2000 años de diferencia. En ese lapso de tiempo tenemos que colocar ¿qué? La iglesia. La iglesia. Entonces, toda la escritura, los profetas, recuerden que la iglesia es un misterio en el Antiguo Testamento. El misterio es una verdad que no ha sido revelada. Entonces, en el Antiguo Testamento, el profeta no entendía, porque Dios no le había hablado nada de la iglesia. Entonces, ellos hablaban siendo guiados por Dios, y vamos a ver si somos capaces de darnos cuenta de estos intervalos, estos lapsos de tiempos entre una venida y otra venida. El estudio y la lectura de la palabra de Dios será mucho más provechosa para cada uno de nosotros. Vamos a ver algunos ejemplos en las Escrituras que nos hablan sobre las dos venidas. Por ejemplo, el Salmo 22. Todos sabemos que el Salmo 22 es un salmo mesiánico. Este salmo solamente se puede aplicar al Señor Jesucristo. Allí en el Salmo 22 se ve claramente este salmo. Es más, la agonía del Señor Jesucristo está claramente descrita en este salmo. Pero cuando uno lee este salmo, desde el versículo 1 hasta el versículo 21, el escritor de este salmo está hablando en la primera parte, sobre los sufrimientos de Cristo. Porque está hablando sobre la cruz. Si ustedes se fijan claramente, son las mismas expresiones que el Señor Jesucristo dijo en la cruz. Claramente, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí la salvación? Claramente, en la primera parte de este salmo está hablando de los sufrimientos de Cristo, pero desde el versículo 22 hasta el versículo 31, el salmista cambia y comienza a hablar de las glorias que vendrían después. O sea, está hablando de reinar, está hablando de claramente hay un cambio entre los primeros 21 versículos y después del versículo 22 en adelante. Lo que el salmista no sabía, porque no era necesario para esa época de la historia, en que entre el versículo 21 y el versículo 22 había un lapso de tiempo de más de 2000 años, y ese lapso de tiempo es el programa que Dios instauró, que es que la iglesia, lo que nosotros estamos viviendo y experimentando en el día de hoy. Otro ejemplo claro que vamos a ver es Isaías capítulo 9. En Isaías capítulo 9 también estoy tomando algunos versículos que son conocidos para entender un poco más de lo que estamos hablando. Por ejemplo, en Isaías capítulo 9, en el versículo 6 y versículo 7, versículos muy conocidos, porque dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Fíjense que porque un niño nos es nacido, está hablando de su humanidad. Hijo nos es dado, está hablando de su deidad. Y el principado, y ahora fíjense, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado en su imperio y la paz no tendrán límite.
sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Fíjense que Isaías está hablando del nacimiento de un niño, está anunciando la venida del Mesías. Pero él no sabía todo el programa de Dios. Él sabía lo que era necesario para esa época. Y fíjense que él habló primero de los sufrimientos de Cristo y luego de las glorias que vendrían después. La primera venida de Cristo lo tenemos aquí, en Isaías capítulo 9, versículo 6, pero no todo el versículo, porque si ustedes se fijan, está hablando la primera parte del versículo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El Señor Jesucristo nació como un niño allí en Belén. Pero el mismo versículo 6 cambia y el principado sobre su hombro. Principado está hablando de realeza, de reino, de trono. Y Cristo en la primera venida no fue reconocido como rey. Entonces, Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, en realidad nos está no solamente dando los nombres increíbles y maravillosos de nuestro Salvador, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, sino que nos está nombrando y nos está marcando dos venidas diferentes. La primera venida para sufrir, la segunda venida para reinar. Otros ejemplos que encontramos en la palabra de Dios, que son interesantes. Fíjense en el gráfico que ustedes tienen sobre la primera venida y sobre la segunda venida de Cristo. Si ustedes se fijan en ese gráfico, ahí está marcado bien claro la primera venida de Cristo y señala hacia la cruz. Y la segunda venida de Cristo señala hacia el reino. Y claramente ustedes tienen los sufrimientos de Cristo, las glorias que vendrían después. En ese lapso de tiempo, en esas dos montañas que veíamos, ahí tenemos que colocar a la iglesia, y vemos claramente el programa, y también tenemos que colocar toda la tribulación, todo lo que estuvimos viendo. Pero ahora, otro versículo más que podemos ver, que podemos sacar aquí, como ejemplo para nosotros. Allí en Miqueas capítulo 5, en Miqueas capítulo 5, en el versículo 2, dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Fíjense que Isaías capítulo 5, versículo 2, está hablando de la primera venida, porque el Señor Jesucristo, 700 años antes del nacimiento de Cristo, ya el profeta estaba anunciando esto. Pero si ustedes se fijan ahora en el versículo 4, en el versículo 2 se habla sobre la primera venida, pero el versículo 4 dice: y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Ahí está apuntando al reino milenial. En nuestro gráfico veíamos, esto es la segunda venida de Cristo. Miqueas no sabía nada que entre el versículo 2 y el versículo 4, Dios iba a colocar ese programa que era la iglesia. Ellos como profetas hablaban de un Mesías que venía a sufrir y también de un Mesías que venía a reinar. Un ejemplo claro de lo que es las dos venidas de Cristo lo encontramos en Isaías capítulo 61. En Isaías 61, el Señor Jesucristo va a aplicar estos versículos más adelante allí en la sinagoga. Isaías 61 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y fíjense ahora, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ahora, fíjense qué interesante.
dice que vino a proclamar el año de la buena voluntad. Fíjense que vemos claramente, esto sugiere claramente que Dios muestra su misericordia y en un año, el año de la buena voluntad de Dios. Pero fíjense que condensa toda su ira en un solo día, el día de venganza de nuestro Dios. Ahora, Isaías 61 está hablando claramente de las dos venidas. Claramente nos está hablando que Él vino para para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Pero después cambia, dice, el día de venganza. El día de venganza está hablando de la segunda venida. Cuando Él venga luego de la tribulación justamente para castigar a las naciones y suprimir toda rebelión y comenzar el reino milenial. Este pasaje lo encontramos, si ustedes guardan su lugar acá en Isaías, lo vamos a encontrar nuevamente citado por nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Allí en Lucas es interesante porque Jesús va a Nazaret, versículo 16. Estaba allí en la sinagoga, y como era costumbre en la sinagoga, dice que se le dio el libro del profeta Isaías para leer. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, justamente allí en Nazaret el Señor Jesucristo llegó a la sinagoga, se le dio el libro para leer, se le dio justamente la lectura en Isaías y él tomó en Isaías 61 y comenzó a leer. ¿Qué leyó? Lo mismo que leímos nosotros recién, Isaías 61. Pero fíjense lo que hizo el Señor Jesucristo. Versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esto es todo Isaías 61.1. Y ahora comienza el Señor Jesucristo a leer Isaías 61.2, a predicar el año agradable del Señor. Pero en lugar de seguir leyendo y el día de venganza de nuestro Dios, Cristo no lo leyó. ¿Por qué? Porque eso era futuro. Era futuro. Y claramente todo israelita estaba esperando el día de venganza de nuestro Dios, porque ellos querían que Dios se vengue de sus enemigos. Pero claramente acá el Señor Jesucristo está colocando esa porción de la Escritura y dice claramente, hoy se ha cumplido esa Escritura entre vosotros. Cristo estaba anunciando de esa manera las dos venidas. O sea, el año de la buena voluntad era en su primera venida, pero en su segunda venida, el día de venganza de nuestro Dios es algo futuro. Claramente el Señor Jesucristo les estaba marcando una diferencia entre la primera venida y su segunda venida. En nuestras próximas clases vamos a continuar con este tema y vamos a diferenciar en la venida del Señor Jesucristo cuál es la venida cuando la Escritura dice que viene por nosotros y cómo podemos ver la venida cuando Él viene con nosotros.